de la escuela con una injusticia, Claro. una ingratitud muy grande. Eso no significa que haya que seguir avanzando, pero creo que hubo en estos años, por parte del Gobierno Nacional, tareas reparadoras fundamentales que hacen que hoy podamos estar en otra escala de discusión. Mario, ¿qué polémica, qué discusión abrió cuando ahí metió el tema de la enseñanza de los piquetes o los denominados movimientos sociales en las aulas? Sí, ¿no? fue interesante. Lo el cuestionaron debate. mucho. Sí, algunos, otros me elogiaron y muchos me apoyaron, y fue un interesante debate porque lo que estábamos discutiendo era cómo se enseñan las ciencias sociales. No estábamos discutiendo si había que enseñar piquete. Estábamos discutiendo cómo se deben enseñar las ciencias sociales en la Argentina. Por lo menos ese era mi debate. El piquete, o el escrache, o la marcha, o el graffiti, es un ejemplo. Ahora, si alguien quiere enseñar los 60, el mayo de París del 68, es muy difícil no enseñar grafitis. Y si alguien quiere que los chicos lean el diario en la escuela, los grandes diarios han fomentado mucho, y yo creo que positivamente, la lectura del diario en la escuela. Yo pregunto, ¿cómo se lee un diario si uno no tiene formación teórica previa para leer las concepciones que los diarios ponen? ¿Se está todos los dando días? esto? Sí, Digamos, por supuesto que se está dando. Sí, claro. ¿Y en qué marco se enseña, digamos, el piquete, el escrache? No se enseña el piquete o el escrache. Las ciencias sociales formas de participación claro, política. se enseña democracia. Por lo tanto no es muy novedoso. En este país hace mucho que se enseña cultura ciudadana, o formación democrática, o formación cívica de distintas maneras. Y uno enseña sociedad democrática. Y lo enseña en todos sus aspectos. Se enseñan a los partidos políticos, se enseñan formas de participación fuera de los partidos políticos, como puede ser el lobby, pueden ser las corporaciones, pueden ser las ONG. Y hay otras formas sociales de expresión. Y esas formas de expresión o de participación, esto que hemos hablado son unos ejemplos, puede haber otros ejemplos. Permítame, Alberto, Gustavo. ¿ustedes a nivel nacional? No, nosotros acompañamos la decisión de la provincia, porque las críticas, no he escuchado una sola crítica que valiera la pena. Las críticas se basan, entre otras cosas, en una enorme desconfianza a los docentes y en una enorme desconfianza a los alumnos. Los alumnos son chicos de 16, 17 o 18 años, quinto año, y los docentes, incluir una temática en un programa no implica que el docente tenga que hacer una alabanza de eso. No, obvio. Si no, no se podría enseñar la guerra o la racismo, Inquisición. nazismo. ¿No? Digo, y las ciencias sociales analizan tensiones sociales, críticas, aparte acompañando un poco la idea. No es lo mismo la pintada de una pared en la Argentina de 1979, por decir algo, que estaban clausurados los canales de participación, que hacerlo ahora. No es lo mismo el piquete de Salta que dio origen a esta modalidad que hacerlo ahora. También me parece que esto hay que analizarlo contextualmente. Pero las ciencias sociales tienen un sentido de historicidad, se enseñan en un momento histórico determinado. Entonces los conceptos teóricos deben ser aplicados en un momento histórico determinado. ¿Cómo ven? No, yo, ¿Les yo creo causa que... un poquito a ustedes de...? No, yo fui muy claro. Espero que no haya sido para mí el tema de que no valía la pena ninguna opinión en contra, pero el punto creo que surgió a partir de la redacción del documento, porque, digamos, habiendo sufrido el escrache, yo honestamente no creo que el escrache sea una forma de participación política. Honestamente no lo creo. Creo que el escrache va mucho más allá de la participación. Se lo pregunto porque ustedes vienen del Yo lo sufrí al escrache, claro, y no es, para mí no es una forma de participación política. La participación política, una marcha del silencio, puede ser hablando de Catamarca, la hermana Peloni tenía marcha del silencio, que tuvieron un impacto muy grande y era una forma de participación política. Yo el escrache lo veo, y además cuando uno estudia la historia, que no me parece mal estudiar la historia del escrache, pero repito, no dentro del marco de una expresión política. Cuando se vio como nació, era una forma de persecución. Y la forma de persecución que además estaba basada en la intolerancia. Yo creo, y ahí coincidimos con Mario, en términos de que la escuela lo primero que debe hacer es formar buenos ciudadanos. Es decir, si hay algo que tenemos que garantizar, lo mínimo indispensable es que el chico de los 18 años sea un ciudadano capaz de tomar decisiones propias, de analizar la información para poder votar, por ejemplo, y también para poder defender sus derechos y entender sus obligaciones como ciudadano. Ahora, no creo realmente que dentro de ese esquema de ciudadano, por más que tenga que saber qué es el escrache, se le enseñe el escrache como una forma de participación. Lo escuché después a Mario explicando que inclusive él había sufrido un escrache también, seguramente, y que no, digamos, si se quiere había una redacción equívoca en el documento,
Pero digo, a mí me parece, y esto es lo que marqué muy claramente, para mí el escrache no es una forma de participación política. Mario. Sí, yo creo que el tema de participación, cuando uno habla de participación, en términos sociológicos no implica una escala de valores, porque si alguien hace un escrache a otro, está participando de ese escrache, salvo que hagamos ya una lupa muy grande a las palabras. Y no es un elogio, participar no es siempre un elogio, uno puede participar de cosas negativas, ¿no? Uno puede participar de un fusilamiento a otro, y eso no significa un elogio al fusilamiento. De todas maneras es un tema menor. Mario, no estaba listado el fusilamiento, vos listabas la marcha del silencio, la marcha... Porque son las formas, sociológicas contemporáneas. Pero con el piquete me pasa lo mismo, para mí el piquete, que también atenta contra los derechos de circulación de terceros, tampoco es una forma de participación válida en una república donde las instituciones funcionan, porque si uno... no vas a poder explicar jamás las manifestaciones patronales sojeras contra el gobierno nacional si no explicas el piquete. Es muy difícil entenderlo, como no vas a poder explicar los movimientos populares del siglo XIX si no explicas la montonera. Y bueno, podrás elegir otras categorías de análisis, pero vas a una cosa es un análisis poco. histórico y otra cosa es, dentro de los estudios de educación cívica, la forma de participación ciudadana que un chico va a tener, un chico que en ese momento es un adolescente, que cuando salga y participe, tenga esa forma como una forma válida de participación en una democracia que funciona. Repito, siempre y cuando las instituciones funcionen. La construcción, lo que pasa es que la construcción... La construcción del conocimiento cívico también es histórico. Absolutamente. Es muy difícil sacarlo del contexto histórico, porque hijos usaron el escrache de una manera distinta a lo que lo usan o las poblaciones para escrachar a los nazis otros sectores en la época de la guerra o de la posguerra. La verdad que mi intención no era enseñar el escrache ni el piquete, enseñar la sociedad contemporánea. Pero en este marco de debate interesante que se está planteando, porque además es la primera vez que se habla, primero muchos lo cuestionaron a usted, pero no se habló. Muchos que no habían dado nunca una clase de ciencias sociales en su vida. En este marco también, ni tomado. El año pasado se vivió en la ciudad de Buenos Aires muchas tomas que enfrentó al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, digo. ¿Cómo entra esa práctica en este tema de tomas de edificios, de educación, de escraches, porque muchas veces se produjeron escraches? Bueno, pero son todas tensiones que plantea la vida en democracia. Nosotros también sufrimos la irrupción violenta, rompieron una puerta de 100 años en el Ministerio de Educación y fue desagradable, fue una forma de manifestar no querida. Digamos, hay modos de expresarse que no son bienvenidos en la democracia. Déjame decir esto, vuelvo a decir, Gustavo, el piquete en General Mosconi en 1996, ¿tiene alguna razón de ser? Sí, bueno. En el 2000, cuando se derrumbó el Estado y el país, porque era, la gente fallaron las instituciones, pero ahí fallaron las instituciones. Piquetes pacíficos que hasta yo diría, el piquete pacífico, y no hacer otra cosa que un piquete pacífico, es casi una contribución a la vida democrática, de esa gente desgarrada y desesperada. Ahora, por ahí se entiende menos un piquete hoy en 2011, cuando se ha reconstruido ciertos canales, redes sociales. Por eso digo, ahí hay que introducir un concepto de historicidad. Y lo otro, que lo vuelvo a enfatizar, se tiene poca confianza al docente. El docente es un tipo que trabaja con el respeto al otro y con el límite de la ley. El docente no va a ser una alabanza del método violento, sino hasta diría todo lo contrario. Y aparte, si nos preocupa, que a mí sí me preocupa, y creo que acá todos los que estamos aquí, la vida no democrática, no es ignorando las expresiones que uno quiere que no ocurran, ignorándolas lo positivo. Porque tal vez, poniendo esta discusión que usted, Gustavo, antes planteó de la toma de escuela y todo eso, puede llegar con los chicos a conclusiones positivas sobre otros canales de expresión y de participación. La verdad que el silencio de los temas no es salud. No, por supuesto. ¿No? La ignorancia de los temas no es salud. Entonces, ahora son ejemplos. La verdad que yo quiero que los chicos aprendan cosas mucho más profundas que ese ejemplo que podría ser otro, ¿no? Y hoy por hoy, digamos, ¿cómo está entrando todo el tema de...? Porque en esto vemos que también el gobierno nacional y el gobierno de Macri lo están haciendo, el tema de las redes sociales a la educación, digamos. Bueno, recién hablábamos con Catamarca que hacían notar justamente cómo se están repartiendo las netbooks, ustedes también lo están haciendo en planes. Digo, se está incorporando, ¿están los docentes, en esto sí le quiero preguntar, ¿están los docentes preparados para
esta irrupción de las redes sociales, de la tecnología? ¿Se está metiendo en la escuela eso? Sí, totalmente. Ya hemos distribuido algo así como 400.000 netbooks, vamos este año a terminar con 2 millones, y encontramos en los docentes de las 24 jurisdicciones la misma actitud, una actitud muy abierta, dándole las bienvenidas a las netbooks, y a la vez muchos nos plantean la necesidad de que el Estado los auxilie. Claro. O sea, pero hay también programas de capacitación que se dan absolutamente, o sea, se capacita a los docentes y, como decía Alberto, nosotros hicimos pruebas piloto ya en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en Parque Patricios y en zonas de Bajo Flores, y la verdad es que la recepción de los docentes ha sido muy buena. Y lo interesante de lo que permite las redes sociales y lo que permite la tecnología es una construcción del conocimiento distinta. Es decir, una construcción absolutamente diferente del conocimiento, mucho más participativa, mucho más en equipo, e inclusive cambia hasta la geografía del aula. Ya no están más las aulas con las filitas de asiento uno atrás del otro, sino que las aulas ahora se arman en ronda, con todos los chicos viéndose las caras, el docente. Las netbooks vienen acompañadas de 50 y pico de programas, miles de actividades para... Ese es el gran tema. Para todas las materias. Sí, por supuesto. ¿Y está superada el gran debate que se dio siempre en la Argentina de educación pública versus educación privada? ¿O no? Creo que ¿O hay allí todavía...? Yo creo que lo dimos en la década del 60, sí, ¿no? 50, fines del 50, con laica y libre. Me parece que hay educación, la educación es toda pública, es educación pública de gestión. Lo dimos, dijiste, figurativamente. Y yo estaba vivo en esa época, lamentablemente. Y ahí recordamos pintada laica y libre. Esteban? No, absolutamente. Yo creo que, digamos, la convivencia de los dos sistemas hoy es clara. Creo que es importante. Mis hijos van a una escuela religiosa, elegimos con mi mujer darles una enseñanza religiosa. Creo que es importante dentro de lo que es la libertad de enseñanza, lo cual no de ninguna manera elimina la responsabilidad del Estado de dar una educación gratuita y de calidad a todos los chicos. Creo que esa responsabilidad, que es por la cual nosotros tenemos un trabajo muy importante, creo de los más importantes que hay dentro de un gabinete, es la que hace que todos los días nos levantemos y movamos todo lo que hay que mover para llegar a ese objetivo, ¿no? Que tiene grandes logros y tiene estas deudas de las que hablábamos antes. Nosotros tenemos un tercio de educación no estatal provincial, digamos, ¿no? Porque después la educación privada es muy compleja, ahí van desde pequeñas empresas hasta las gestionadas por las iglesias, hasta gestiones cooperativas o populares, pero yo lo que creo es que coincido, es una sola educación la pública, por lo tanto la educación privada no es un subsistema ni un sistema paralelo. Nosotros estamos tendiendo a tener también lo que no hay hasta ahora, pero queremos que exista, es una supervisión pedagógica única, y además creemos que el Estado debe seguir subvencionando para garantizar la libertad de enseñanza, tiene que seguir subvencionando a la escuela privada, pero subvencionando a aquellas sin fines de lucro que tienen realmente compromisos sociales, que tienen cuotas o aranceles bajos y que además dan una misma oferta que la educación estatal. Bueno, les agradezco la verdad a los tres, ¿eh? Muy interesante, vamos a tratar de repetirlo. Gustavo. Por lo menos nos animamos en un programa de televisión a hablar de educación y de plantear los temas. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a los tres. Gustavo. Gracias. Bueno, nos vamos a charlar con Jorge Tayana.